Inaugurado en 1871, la conexión ferroviaria entre Barranquilla y el puerto de Sabanilla, que posteriormente se prolongaría hasta el puerto Colombia, daría un paso a uno de los grandes hitos en la historia de Barranquilla, con el movimiento portuario que conectaría al puerto de Río con el puerto marítimo en Puerto Colombia. Uno de los grandes pasos para convertir a Barranquilla en la puerta de oro de Colombia. De la mano de Jorge Villalón Donoso, conoceremos acerca de este importante hito de nuestra historia. Bienvenidos a la Cátedra de Historia Institucional del Departamento del Atlántico, Cátedra Atlántico en la Memoria. Un saludo cordial. Mi nombre es Jorge Villalón. Mi oficio es de historiador y me ocupo sobre lo sucedido acá, en esta parte del mundo que es Barranquilla, desde la aduana, le llama la gente. Pero es la Corporación Cultural Luis Eduardo Nieto Arteta, que tiene múltiples actividades, entre ellas la Biblioteca Piloto del Caribe, y también está el Archivo Histórico del Atlántico, galerías, y hay también este maravilloso museo interactivo que le llaman, ¿no?, sobre la historia del Departamento del Atlántico y de Barranquilla. Mi nombre es Jorge Villalón y desde hace mucho tiempo que vivo en la ciudad. Soy un inmigrante más como la mayoría de la población que ha vivido acá en esta parte del mundo. El tema de esta oportunidad es el tema de lo que se conoce como el siglo XIX. El siglo XIX comienza en 1808, en 1810, con la Guerra de Independencia. Hay una coincidencia, ¿no? El proceso de independencia, como Barranquilla era una aldea de 3.000 habitantes, hubo una sola batalla, que fue el 25 de abril de 1815, donde los habitantes de Barranquilla, unas 3.000 personas, hombres, mujeres y niños, se defendieron contra el ataque de los españoles y perdieron. Barranquilla fue incendiada. Hasta esa fecha, Barranquilla no tenía autoridades todavía. Las primeras autoridades llegaron en 1813, cuando el joven gobernante de la República de Cartagena, declarada independiente de España, viajó un 7 de abril aquí a leer un edicto donde se declaraba Barranquilla entonces como un sitio oficial de la nueva República de Cartagena. Y eso le costó caro porque los españoles atacaron fuertemente. Asombroso es que hasta ese momento Barranquilla no tenía autoridades, no necesitaba autoridades. Muchos dicen hoy, la verdad que todavía no sirven de mucho, una manera un poco jocosa, pero es real. ¿Cómo convivieron tantos seres humanos antes de la independencia, unos 200 y pico de años, ¿no?, en paz? No hubo ninguna guerra. Y después de esa guerra de independencia hasta ahora no ha habido más conflictos. Entonces el siglo XIX es la vida republicana. Barranquilla perteneció durante toda esta época a Cartagena, a la provincia de Cartagena. Y a mediados del siglo XIX, o sea, después de la independencia, Barranquilla comenzó un proceso inédito. Nunca había ocurrido. Y un proceso exitoso. Y ese proceso se llama inserción, conexión de esta aldea de libres en un lugar importante del sistema económico mundial. En ese momento, quienes dominaban los mares y los puertos era Inglaterra.
Inglaterra ya había inventado la máquina a vapor, había inventado los trenes y había inventado también los barcos a vapor. Y eran los que dominaban el mundo, bajo la égida de la famosa reina Victoria, que gobernó casi un siglo, de 1838 hasta 1900, que ya se murió, ¿no? Vieja ya, durante todo el siglo XIX, en la época victoriana. Es el siglo del progreso. Y Barranquilla se conectó a ese nuevo mundo, a esa nueva realidad. Y lo primero que hizo Barranquilla fue lograr una cierta autonomía de Cartagena. Porque Cartagena, después que pasó la independencia y se fueron los españoles, el 10 de octubre de 1821, hace poco se cumplieron 200 años, sí, Cartagena quería retomar su posición dominante, obvio. Pero Barranquilla, como ciudad de libres, había llegado mucha gente, llegaron extranjeros, llegaron gente de otras partes, había mucha vitalidad, tenía su carnaval, tenía su comercio a orillas del río y se introdujo la máquina a vapor por medio de los barcos, los vapores de el judío alemán de Bremen, que era Juan Bernardo Elbers. Entonces, Barranquilla en el siglo XIX fue muy exitosa porque cada año que pasaba se vinculaba al movimiento comercial de ese siglo. Lo primero que tuvo que lograr, y contrario a la idea de los cartagineros, fue que fuera un puerto internacional, es decir, que se pudiera exportar e importar al mismo tiempo. Exportar sí se podía, pero importar no, porque tenía que haber un pago del arancel, que es el impuesto de ingreso de las mercaderías. Entonces hubo un pequeño conflicto con Cartagena que duró como varios días, donde Barranquilla dijo, si no nos autorizan a realizar importaciones, nos separamos entonces. Y durante como unos 15 días, Barranquilla fue la capital de la República de Cibeles. Pero rápidamente llegaron a un acuerdo, no hubo guerra, y Barranquilla tuvo su aduana, pero había que construirla. Y se construyó a un lugar no lejos de aquí, o donde estuvo el primer puerto que tuvo Barranquilla, que fue Sabanilla. Y arriba de Sabanilla está lo que hoy la gente conoce como el Castillo de Salgar. Eso fue construido e inaugurado en 1849 y a partir de ese momento Barranquilla podía importar y podía exportar. El primer puerto que tuvo Colombia estuvo cerca de Barranquilla y se llama Sabanilla, que muchos de ustedes pueden conocer y cuando vengan a Barranquilla pueden ir a conocerlo. Lo que hay allí ahora es unos restos de una aldea y unas playas, pues hoy en proceso de mejoramiento para el turismo. Pero en 1865 la carga aumentó bastante y lo que se exportaba era tabaco. Y se importaban todas las cosas que venían de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de Estados Unidos. Y entonces se decidieron a construir un ferrocarril. Y se llamó entonces el nombre Ferrocarril de Bolívar, porque Barranquilla pertenecía en ese momento, hasta 1910, al Estado soberano de Bolívar, que es capital Cartagena. Y se comenzó a construir y fue inaugurado ese ferrocarril que conectó a Barranquilla, en lo que se conoce como el puerto fluvial, por donde llegaban los vapores cargados de tabaco, ¿ya? Se construyó entonces un ferrocarril que llegaba hasta Sabanilla, donde se embarcaban las pacas, por decirlo, ¿no? Los paquetes con tabaco que venía del interior del país hacia el comercio de Europa y luego también de los Estados Unidos. De 1850 a 1870 eso se hacía por el Canal de la Piña, por agua, ¿no? Pero era muy dificultoso. Y como era el único puerto que tenía Colombia, se decidieron a hacer esa gran inversión del llamado ferrocarril de Bolívar, que fue inaugurado en 1870-71. Y funcionó maravillosamente bien, bastante bien. Y llegaban los vapores cargados de tabaco. Pero lentamente eso se acabó porque hubo una crisis debido a que el tabaco
hubo mucha competencia y Colombia perdió el mercado del tabaco. Pero ingresó el café. Y con el café ya era distinto, porque los sacos de café de 60 kilos llegaban en cantidades muy grandes. Y llegaban por vapor y llegaban también, sobre todo, de la zona de Antioquia, del occidente colombiano, también de Cundinamarca y de los Santanderes. Y ese café, los sacos de café llegaban aquí donde está la aduana, a la estación Montoya, que es el nombre que se llamó la estación, y de ahí de ferrocarril hasta Sabanilla. Pero eso no fue posible. Se construyó un ferrocarril y finalmente en 1888 el presidente cartaginero se contrató a un ingeniero cubano, Francisco Javier Cisneros, para que hiciera una prolongación y construyera un muelle, que es el muelle de Puerto Colombia. Se llama así porque fue el único y principal puerto que tuvo Colombia para sus exportaciones de café. En 1888 entonces comenzó a funcionar la conexión del interior del país. Los vapores cargados con café llegaban aquí al final de la carrera 46, donde está la aduana, y aquí se cargaba el tren, entonces, que iba por la actual vía 40, pasaba por las playas, llegaba a Sabanilla, seguía de largo hasta la bahía de Cupino, donde estuvo durante muchos años el muelle de Puerto Colombia. Y por ahí entraban las mercaderías y hacían el mismo recorrido hasta este lugar donde estamos ahora en este momento, donde está la aduana, y de aquí se embarcaban en los vapores hacia el interior del país, sobre todo hacia Barranca Bermeja y Puerto Berrío, y también Honda para acceder a la capital del país, Bogotá. Es la época, diríamos, dorada de Barranquilla, que se prolongó hacia el siglo XX y duró hasta 1940, que el puerto marítimo de Puerto Colombia, con la conexión ferroviaria, dejó de usarse, porque se hizo otro puerto a orillas del río, con las obras llamadas de Boca de Ceniza, que son un tema para otra ocasión. Pero el ferrocarril de Bolívar, que conectó a Barranquilla y a Colombia con el mundo, y a través de el muelle de Puerto Colombia, fue una época maravillosa para la ciudad, porque todo lo que entraba y salía al país, incluyendo los libros, la literatura, la música, los inmigrantes, ¿no? Eso fue muy importante para Colombia y para Barranquilla, que logró convertirse en una ciudad mucho más importante que Cartagena y Santa Marta, dos ciudades coloniales que no pudieron competir con este sitio de libres que aprovechó todo lo que tenía a su favor. Entre esas cosas, algo que había ocurrido en la época colonial. Y es que muchos extranjeros prefirieron Barranquilla porque aquí no se sentían extranjeros. Porque aquí no hay extranjeros. Todos son extranjeros. Y cuando llegaban acá, a Colombia, llegaban al muelle y miraban Barranquilla, y eso se conoce. Los inmigrantes saben, se comunican de una manera casi misteriosa. Hasta el día de hoy, que vivimos en este momento grandes procesos migratorios por todo el mundo, y alguien se pregunta, ¿y cómo se enteran ellos de esto y de lo otro? Es que el ser humano es migrante. Originalmente de un territorio entre Egipto y el mundo árabe, los fenicios, ahí surge el ser humano y se ha seguido expandiendo y seguimos caminando, ¿no? Y por eso que Barranquilla entonces recibió inmigrantes de Europa y también del mar Mediterráneo, ¿no? De italianos y también colonias sirio-libaneses, fenicias, etcétera, judíos, cantidades, ¿no? Y alemanes, posteriormente también ingleses, norteamericanos, cantidades. Entonces Barranquilla en esa época dorada fue una ciudad de inmigrantes que corrobora y fortalece a su origen, porque fue un sitio de libres donde confluyeron seres humanos que no tenían calificación racial ni jurídica en los momentos de España. Me despido en esta oportunidad nuevamente. Mi nombre es Jorge Villalón, historiador
que trabajo también aquí en la Biblioteca Piloto del Caribe y en el Archivo Histórico del Atlántico, que ofrece siempre este tipo de charlas sobre el pasado y la historia del Departamento del Atlántico.